Gracias. Cojamos unos 10 minutos para revisar ese tema y que quede claro. Déjenme a ver. Ya, entonces. Esto no es. Esto es. Y este no sería el otro tema. Esto es clase 5. No, es más arriba. Ya, aquí está. Perfecto. A ver, ¿qué parte se les complicó? Esto sí entendieron. A ver, cuando se tiene giros, cuando la viga puede girar, lo único que hacemos, bueno, este sería el sistema con los 3 grados de libertad por nodo, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? Déjenme conectar la tableta para que se entienda mejor. Tableta, aquí está. Ya, entonces lo que quedamos. Necesito un lápiz. No, acá está. Acá siempre lo dejo. Ya. Entonces habíamos dicho que estamos considerando infinitamente la rigidez axial, tanto de vigas y columnas, ¿verdad? Habíamos dicho que la E es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay AE, quiere decir que las columnas no se pueden deformar axialmente, ¿sí? Ni comprimir ni tensionar. Entonces se elimina el grado de libertad que tienen aquí, el grado 2 o el B1. ¿De acuerdo? B1, 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 B2, perdón. Se eliminaría el grado 1 y el 2, ¿verdad? Porque no hay deformación axial. La otra, no hay deformación axial tampoco en vigas, ¿sí? Entonces, si no hay deformación axial, bueno, no hay deformación axial, pero sí hay desplazamiento de los nodos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen deformación axial? Quiere decir que ustedes aplican una carga aquí, ¿verdad? Y esto se desplaza, este nodo se desplaza, pero a su vez la viga se acorta o depende qué carga estén colocando, se puede acortar o alargar. Entonces aquí van a tener un desplazamiento U y aquí van a tener un desplazamiento U más una deformación. Pero si no tenemos deformación axial, lo que va a pasar es que solo se va a desplazar el nodo. Entonces aquí va a haber un desplazamiento U y aquí va a haber el mismo desplazamiento U. ¿Sí? Entonces ya puedo despreciar uno de estos dos. Por lo que habíamos dicho, solo hay un solo desplazamiento para cada piso. Esas eran las simplificaciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, esa parte sí. Ya. Entonces esa es la primera. Entonces vamos a hacer por pisos. Pasamos, en este caso, de una estructura de un piso con 6 grados de libertad a una con 3 grados de libertad. Sí, las rotaciones se mantienen porque no estamos considerando a la viga como axialmente, como infinitamente rígida la flexión. Ya, esto fue lo que nosotros vimos. Vamos a ver acá, con el ejemplo que está más fácil y está más visual, por eso les coloqué hasta las tablas. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con el primer... tenemos los grados de libertad 1, 2 y 3, ¿verdad? Asumiendo que EA es infinitamente rígido. ¿Sí? Entonces, yo desplazo esto una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya, creo que se fue un rato el internet.
Ya, entonces tienen la carga opuesta, la oposición que pone la columna. Y como hay dos columnas, es 12i para L al cubo, ¿verdad? ¿De ahí qué más tienen de oposición? Los giros. Exacto. Si ven aquí en el gráfico, está el giro que tienen de oposición, está la fuerza que está ejerciendo la columna y el giro. ¿Sí? Entonces el giro es lo que se está también en la oposición. Entonces, ¿cuánto vale 6i para 6i de la inercia de la columna? Porque la columna es la que se está oponiendo al giro. En este caso, porque solo estoy trabajando en el grado de libertad 1, que mueve a toda la estructura, a todo el piso como un solo cuerpo. Ya, de ahí aplico los giros en los nodos de las vigas, ¿verdad? Que sería este de aquí, ¿ya? Yo aplico este giro, ¿verdad? Y va a pasar esto de aquí. Van a tener esta deformada. Entonces aquí si trazan la cuerda, igual acá podemos trazar la cuerda. Y vemos que los giros son positivos, ¿verdad? De la cuerda hacia el como gira, de la cuerda hacia el como gira, son positivos. Ya. En el grado de libertad 1, que sería este de aquí, ¿qué fuerza está haciendo? Vamos a darle la vuelta, ¿verdad? Déjenme girar esto. Rotar, perfecto. Ahí está, ¿verdad? Aunque es del sentido contrario, pero con eso se va a entender. Entonces yo aplico el giro en el grado 2, ¿verdad? ¿Qué nomás rota? Rota o se deforma la viga y la columna. Entonces este sería el caso de la columna, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aplico el giro a la columna? ¿Qué oposición me está dando el grado de libertad 1? De la columna. Si ven, esto gira y esto solo... Bueno, este sería el giro, debería ser contrario, veamos si lo podemos cambiar. ¿Cómo se envió? Sí, ahí está, perfecto. No, perdón. Sería esta misma, perfecto. Ya, yo giro. ¿Y qué oposición me hace la columna? ¿Sí ven este par de fuerzas? ¿Qué oposición está haciendo? El grado de libertad 1. Para no desplazarse. Se genera estas fuerzas. Entonces el grado de libertad 1 va a tratar de generar esta, porque no hay desplazamiento, ¿verdad? Solo hay giro. Es como que está en equilibrio, ¿verdad? Si yo no tuviera esto, en esta fuerza de oposición del grado de libertad 1, ¿qué va a pasar? También se va a desplazar. Sí, es como acá. Vamos acá arriba. ¿Verdad? Perfecto. Aquí, perdón, no hay giro, ¿verdad? Supuestamente, no hay giro aquí. Y trazo la cuerda, está una cuerda así y no hay. Para que no haya giro, la columna debe de hacer este giro opuesto, ¿verdad? Para que no exista este ángulo. Entonces, este es el que está aquí, es la oposición. Sí, acá en cambio, para que no se desplace el grado de libertad 1, hay esta oposición también del grado de libertad 1, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos equilibrio en este punto. Sino esto ya, aparte de que gira, tendría que desplazarse. Pero si nosotros vemos el gráfico, solo hay giro. ¿Sí? Entonces, para que solo exista giro, esto tiene que equilibrarse y esta es la columna. Entonces, 6i para C sobre L al cubo. ¿Sí ven? Es la oposición del grado 1, porque el grado 1, que es de traslación, nos está moviendo. Entonces, para que no se mueva, tiene que hacer eso. ¿Ya? De ahí, vamos a ver los que pasan con los grados de libertad que yo ya estoy haciendo la deformada. Entonces, si deformé, la columna sí tiene esta deformada, entonces está presentando esto.
¿verdad? Es como, yo ya estoy viendo la deformada. Entonces sí está produciéndose esto. ¿Cuánto es? La columna EI de inercia de la columna sobre LC. ¿De acuerdo? Y con eso ya habría terminado la deformación de la columna. Ahora vamos a ir con la deformación de la viga. Entonces yo cojo y le podemos hacer un poco más difícil, más técnico, pero es como que se entienda que están haciendo mejor. Ya, entonces vamos a la viga. Sí, la viga. La viga cuando yo, bueno, sería al revés, ya saben, aquí esto sería acá. Pero si yo aplico, yo tengo, ¿qué fuerza tengo que hacer para esta deformada? 4i. 4i en el grado 2, que sería lo que está aquí, ¿verdad? Ya, ¿qué más tendría que hacer para que este punto no se desplace para abajo? Tendría que aplicar esta fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta fuerza, ya he dicho que no hay, porque no hay deformación de las columnas. Si este nodo es infinito, la columna es infinitamente rígida, entonces por eso no le estoy sumando esto. ¿Verdad? Es como que esta se elimina. O se puede entrar también cuando se le hace acá en varios pisos, es como que entra también a esta está aquí, esta está aquí, entonces como que se compensa, entra en equilibrio. Pero en este caso, sí, no hay deformación axial, pues por eso no lo tomamos. Entonces solo me queda la fuerza que tuve para que gire, para hacer esta deformada, y acá en cambio tengo la otra fuerza de la viga para que no gire ese extremo. ¿Cuánto vale este? ¿En qué grado no está girando? En el 3, 3,2. Entonces el 3,2 va a ser EI para B y el otro va a ser 4I, que se suma, ¿verdad? Porque en este nodo tengo la deformación tanto de la viga y de la columna. ¿Ahí quedó claro? Ingeniero, Sí. una pregunta. Bueno, a mi entender, cuando nosotros realizamos lo que es el desplazamiento en el grado de libertad 1, se sumaría ambos desplazamientos que ocurren en cada una de las columnas, ¿verdad? No, porque solo el desplazamiento es uno solo, porque el piso está... ¿Por qué lo tendré que sumar si es el mismo? Yo voy a sacar la fuerza, esto me va a servir para sacar la fuerza que genera cada columna, ¿verdad? Bueno, sería acá en el otro grado, perdón. Este de aquí. Sí, me daría lo mismo. Yo saco de aquí cuánto se desplazó este y cuánto se desplazó esta. Y al final, este va a ser U, este va a ser U. Y cuando yo ya saqué en otra forma, voy a tener la fuerza de la columna 1 más la fuerza de la columna 2, que va a ser igual a 12i para C y sobre L al cubo, como tienen la misma, más lo mismo. Sí, entonces al final es lo mismo. ¿Sí ven? Es cuánto se deforma, no el desplazamiento. Entonces, y aparte el desplazamiento que estamos diciendo, porque hay nodo rígido y no hay grado de libertad de deformación axial, este punto se desplaza lo mismo que este punto. Entonces lo que se sumaría sería solo el coeficiente de rigidez, ¿verdad? Exacto, solo la rigidez. Es, es cuánta posición presenta o cuánto necesité de fuerza para hacer esta deformada. Entonces necesité deformar a esto la columna y a esto la columna, ¿verdad? ¿Cuánto lo tuve que deformar? U. ¿Cuánto es la columna? L. Esta también es LC, por eso es 2. ¿De acuerdo? Entonces, si es que nosotros no tuviéramos, si tuviéramos la deformación axial, ahí sí ya nos tocaría poner más grados de libertad y esto ya sería diferente. ¿De acuerdo? Sí, una última pregunta con respecto a eso, lo que habíamos hablado en el momento de que se aplicaría una diagonal para rigidizar. ¿Cómo nos afectaría, por ejemplo, en este pórtico, el aplicar una diagonal? Que tiene esto de aquí así. Entonces aquí sí voy a tener una deformación axial porque el elemento está diagonal. Ya, este elemento sí se estira. ¿Por qué? Porque
este elemento está diagonal. Si fuera un elemento vertical, no tengo. Pero la diagonal siempre trabaja como con la deformación de este punto. Tanto las cruces. Ya, ¿por qué aquí no asumo? Porque el piso ya se deformó axialmente, ¿verdad? Entonces, cuando viene el sismo, lo único que hace es mover de lado a lado, ¿verdad? Pero la cruz, si se deforma, se me fue el nombre. Diagonal. La diagonal, gracias. La diagonal, en cambio, sí se tracciona o se comprime, porque está conectado a este punto. Esta sí sufre una deformación. Entonces, si yo lo hiciera aquí, tendría que sumar esto. Bueno, tendría que hacer un equivalente. Bueno, en este punto, el equivalente estaría con esta columna, ¿verdad? Porque la diagonal está en función de cuánto se deforma esta columna. Y ahí sí ya tendría que ser diferente. Entonces sería K11. K11 es igual. Vamos a llamar esto columna 1, esto columna 2. Sería la rigidez de la columna 1, que no cambia, es 12 EI para C sobre L al cubo. Y la columna 2. La columna 2, en cambio, sería, primero me toca sacar una rigidez como equivalente, que sería 1 sobre K. Es igual a 1 sobre 12 EI sobre C sobre L al cubo, que sería la rigidez normal de la columna, más la rigidez de la diagonal. Y la diagonal solo trabaja a compresión o a tensión. Entonces sería 1 sobre A sobre L. ¿De acuerdo? Y con eso ya sacaría una equivalente. Esto sería K equivalente de la columna 2. Y esta sí le sumaría K. ¿Pero por qué? Porque esta diagonal sí depende de la deformación del otro elemento. Si tuviera otra diagonal, por eso siempre coloco una diagonal de esta forma. Porque ahí ya voy a sacar también la otra equivalente de acá. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Una pregunta. En el caso de los dos diagonales, ahí el desplazamiento igual sigue siendo el mismo para ambas. ¿Sería verdad? Sí, exacto. A menos de que la diagonal tenga diferentes áreas. Ok. Aunque el desplazamiento sigue siendo lo mismo, porque estamos hablando de diafragma rígido. Lo que pasaría aquí sería que esta concentraría mayor esfuerzo, ¿verdad? Va a tener el mismo desplazamiento, pero lo que me va a cambiar es el área. Entonces voy a tener una diagonal que va a estar más exigida que la otra. Sí, entonces, ya ven, es facilito, es solo pensarle. Por eso es que tratamos de que siempre sean iguales. Y de ahí lo que no se ve en este curso, porque ya es un poquito más avanzado, cuando se les dice que se desprecie el pandeo de la diagonal. Y que solo tomen en cuenta el comportamiento de atención de la diagonal. Sí, entonces solo se suma una, porque la otra está comprimida. Entonces, siempre se toma como un solo... a ver, cuando se tiene estructuras metálicas, lo que pasa se le toca diseñar los bracets, a compresión y a tensión. Pero a compresión, lo que pasa es que el bracet pandea. Entonces yo tengo que darle la rigidez suficiente para el pandeo, para que no pandee cuando esté en compresión. Sí, eso ya es un poquito más avanzado. Pero cuando tengo un bracet muy, muy, muy delgado, es decir, el EA sobre L es tan bajo que va a pandear ante una carga baja, solo tomo como que la diagonal trabaja tensión y no le doy... A ver, vamos a explicar esto, aunque no es del curso, pero sí tiene que ver algo con sismo. ¿Verdad? Tengo dos casos. Tengo este, que es un pórtico cuyas diagonales no son esbeltas. ¿Sí? Tiene un EA grande. Y tengo esta, en cambio, que las diagonales
son esbeltas, es decir, el área y las dimensiones son muy grandes. El área es muy pequeña y las dimensiones de la diagonal son grandes. Entonces el EA es bajo. ¿Sí? Entonces esta va a pandear con cualquier carga de compresión, muy fácil. Este en cambio sí me va a soportar una carga de compresión grande. Entonces cuando yo tengo este caso, ahí sí puedo tomar como que esta tensión, el aporte de esta tensión y esta compresión. ¿Sí? Pero el aporte de cuando este esté en compresión va a ser menor porque igual va a pandear, a menos de que sea una muy robusta. Cuando tengo aquí, no me va a dar, digamos que viene esta carga, no voy a considerar esto porque esto pandeó con cualquier carga, entonces solo considero a este sistema así. Solo estoy tomando el aporte tensional del brace porque es muy esbelto. Sí, entonces esta es una de las cosas que se diseñan para braces, para estructuras metálicas anti-sismo, sí, arrastrado. La carga se le sabe tomar como la máxima, esto es el 30% de la carga a compresión crítica, de la carga de pandeo. Esa es la resistencia a compresión de la diagonal máxima. Sí, y a lo que sea, por si les toca, vamos, porque hay algunos que hacen esos temas de tesis y los veo bien perdidos. Entonces, es por eso que nosotros tenemos este tipo de histéresis en el estilo. El acero trabaja mejor, o sea, cuando estaba colocado como bracing, trabaja mejor a tensión que a compresión. Claro, eso deben de haber visto en Sí. sus clases de metálicas. Siempre la carga de compresión del bracelet es menor. Y van a ver. Este debe ser el video. Sí, entonces van a ver que a compresión el bracelet falla primero que a tensión. Y veamos si es que podemos ver el diagrama de histéresis. Sí, entonces comenzó el sismo. Si ven, esta ya se comprimió y si ven cómo al comprimirse cómo ya pandeó. Salió de su eje. Ya falló. Porque la carga de compresión de un perfil de acero es menor. La capacidad de compresión de un perfil de acero es menor que la capacidad de tensión. Y de ahí este va a comenzar. Por eso cuando son muy delgados no se le toma en cuenta el aporte a compresión, sino solo a tensión. Y veamos si es que encuentro el de histéresis. Muy interesante. Entonces para solucionar eso se coloca esto, que son el diseño de son el diseño de riostras restringidas a pandeo. Entonces lo que hace es darle el arriostramiento, encapsularle para que no pandee y pueda resistir más carga de compresión. Entonces vamos a ver si es que vemos esto. Si es en inglés. Effective flexible movable system steel bridges. ¿Dónde está uno de algún ensayo de acero? Esto más o menos hacen los chicos de acero del curso. Tienen que diseñar un pórtico arriostrado como proyecto final en la clase que doy. Con la norma sísmica. Sí, les cuesta bastante, pero el semestre pasado nos fue bien. Entonces, ahí se comprueba que la... No, a ver. Ya, entonces van a estar un poquito de tiempo porque también entra dentro de nuestro pensum, pero es más el pensum de otra materia. Entonces, aquí está. Sí, este es el diagrama de histéresis de un... Busquémoslo así. De un sistema arriostrado de acero. Entonces, lo de arriba es la tensión y como habíamos hablado siempre, la tensión del arriostramiento es mayor
¿Sí ven? Por eso me da mayor capacidad. Y en cambio la compresión es una parte mínima porque ya pandea. Entonces vamos a ver si es que vemos el ensayo y con eso terminamos. Y con eso espero que hayan entendido. Braces, sería braces. No sé por qué le ponen así. No sé por qué le colocaron acá braces. ¿Dónde está Hysteresis? ¿Dónde está? Si no va a quedar eso pendiente. Como ensayo y estoy con el inglés y lo diría. El ensayo es test. Este es uno, aunque este es solo atención. Este es otro muy bueno. Y con eso vamos a terminar. Entonces, veamos si encontramos este mismo, pero con la histéresis. Entonces, el diagrama de histéresis no es nada más que ver la relación entre fuerza y deformación. Esto es el pandeo de la placa. Aquí debe haber. Este en cambio este no es concéntrico, este en cambio es excéntrico, por eso tiene una histéresis diferente. Pero estos europeos del Eurocenter es bueno al tener algunos ensayos. Sí, aunque no es. Esto solo veíamos un poquito más superficial porque no está dentro del pensum, pero es bueno que sepan, aunque sea cuando tengan que leer el código, cómo se diseña. Ya vemos el concéntrico, el excéntrico y veamos si es que encontramos el concéntrico. Concéntrico. Este es, perfecto. Ya, esperemos que este nos pongan el diagrama de... No ponen el diagrama de histéresis. Pero igual, van a ver que lo que falla es... Si ven, siempre falla a compresión. A compresión siempre tiende a pandear. Aquí está. Sí, vamos a ver la última. Entonces esta es una diagonal a la cual comienza la compresión. Sigo en el rango elástico, entonces sigue la parte lineal. Ya comienza el sismo comienza a actuar mucho mayor, si ven las fuerzas, y ya comienza a haber pandeo, si ven cómo comienza a pandear. Entonces esta parte de tensión, esto es pandeo, o compresión, y este es el 0,0. Entonces si ven, cuando le tracciono, tiene mucho mayor capacidad que cuando se comprime. Y va fallando, si ven que ya se va disminuyendo por pandeo bastante, hasta que vaya a fallar por pandeo. Ya estamos cerca del fallo por pandeo, porque con baja carga se deforma casi 4 pulgadas, con una carga muy baja. Y ahí ya está a punto de fallar. Y aquí ya falló, porque ya pandeó, producto de que ya pandeó totalmente. Ya también ya no alcanza la misma resistencia a tensión, porque ya no tengo bueno, sí, todavía tiene un poco de resistencia. Le falta un poquito para que ya comience a fallar. Ya ven, ya están cerca del 0. Uno o dos ciclos más y ya debe de haber fallado. Ahí ya falló. ¿Sí? Entonces, esto es,
tensión funciona muy bien, ante compresión no funciona bien, porque pandea. Entonces el pandeo hace que se reduzca la capacidad del elemento. ¿Cómo se puede arreglar eso? Hay dos formas. Se puede utilizar esto. Lo que es un tubo relleno de hormigón que hace que le dé el arrastramiento y esto no pueda pandear fuera de su eje. Entonces ahí vamos a ver que casi la compresión tiene la misma capacidad que la tensión. Y el loop o el, ¿cómo se llama? El aro o esta área ya es más regular. Sí, ven que ya es un comportamiento regular. Entonces ya es estable. Esas son las formas de arreglar. Sí, ven como casi llega a los mismos niveles tanto de tensión como compresión. Entonces es eso. Nada más, digamos ya el último solo porque le abrimos. Entonces este es un tipo de comportamiento diferente donde no se le toma en cuenta la carga a compresión porque son elementos muy esbeltos, son como varillas. Pero también tengo otra que se está tensionando, entonces en cualquiera de las dos se está tensionando, por eso es como tipo bandera, se le llama este. Entonces de acá arriba se está haciendo el diagrama de histéresis y va a formar como una pequeña como bandera. Aquí en el centro no va a haber mucho porque no hay compresión y solo está funcionando cuando se tensiona. Sí, y aquí podemos sacar el comportamiento histerético del material y la ley histerética que se tiene. Y la curva que utilizan para pushover, que sería la envolvente. Sería aquí así, así y de cae. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, nos fuimos un poquito, pero quedó claro también cómo era la fórmula. Bueno, y una vez que ya sacamos, hacemos el ensamblaje de la matriz. Y de ahí solo dividimos los grados de libertad que nosotros tenemos masa. Entonces, ¿qué grado de libertad mueve masa? Es este. Sí, el giro no me está moviendo la masa. Digamos que la masa está concentrada aquí. Hablemosle así. Entonces, si yo le giro, no es que le está moviendo. Sí, pero la masa, hablemos los grados de giro, perdón, que solo tienen traslación de masa. Eso hablemos. Entonces, lo único que traslada la masa o hace que la traslación de masa es el U1. Entonces, U2, U3 no. Entonces, tengo que todo condensar al grado que tiene, que traslada la masa. Entonces, ahí lo que hago es dividir la matriz global. Entonces, este es del grado 1, el grado 2, el grado 3. Entonces, yo voy a llevar todo este grado, ¿verdad? Que es el TT, traslación. Sí, y aplico la fórmula que nosotros ya habíamos hecho la deducción, que es esta de aquí, que viene a partir de la ecuación de movimiento. ¿De acuerdo? Y de ahí ya tenemos lo mismo. ¿Sí quedó claro ahora sí? Sí, ingeniero, mucho. Bien. La señorita que preguntó, ¿sí le quedó claro o alguna cosa todavía sigue en el aire? No hay problema. Si quiere le vuelvo a repetir algo que no le entendió. La cosa es que entienda. La siguiente parte, dije, la siguiente diapositiva, lo de la condensación, es lo que yo no le cacho bien. La condensación es nada más, el ensamblaje sí sabe cómo hacer, ¿verdad? Total. ¿Verdad? Es solo colocar los Ks que tenemos con los diferentes grados de libertad que le dimos la deformación. ¿Verdad? Entonces este es el K11, el K12 y el K13. Entonces solo voy armando, ensamblando. Y de aquí lo de condensar es esto. Vamos a hacer dos casos. Vamos a hacer una estructura de 1, 2, 3, 4 pisos. ¿Ya? Vamos a decir que giran también las vigas. Entonces voy a tener este giro, voy a tener este giro, este giro, este giro, este giro, este giro y este giro. Y cada piso va a tener su grado de libertad de traslación. Por comodidad, pueden hacerle la numeración que ustedes quieran, pero por comodidad yo siempre sé hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Cuando yo ya ensamble mi matriz de rigidez global, voy a tener desde el U1, U2, U3, U4, U5, U6, hasta el U11, ¿verdad? Y acá también voy a tener lo mismo. 3, 4, 5. Y hasta el 11. Ya, ¿de cuánto es esta matriz? La original en este momento. Debería ser de 12 por 12. 11 por 12. Ajá, 11 por 12, perdón. Son 12 grados de libertad. Ya, entonces tengo una de matriz de 12 por 12. ¿Verdad? De esta matriz son todos los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad están moviendo masa? Trasladando masa. Los 4 primeros. 4. Los 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que yo quiero? ¿De cuánto va a ser la matriz? 4 por 4. 4 por 4, porque yo voy a condensar todos estos 12 grados a este. ¿Sí? Entonces, si yo hago la división, va a ser eso mismo. Por comodidad, siempre se sabe hacer que los primeros grados sean los traslacionales, porque es más fácil de dividir la matriz. Puede hacer de otra forma, no hay problema. Entonces, yo voy a coger aquí, de esta forma. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto va a ser KTT, ¿verdad? Porque son los grados de libertad que están trasladando la masa. Sí, acá voy a tener traslación, rotación. Acá voy a tener traslación, rotación transpuesta. Y aquí es pura rotación. Sí, entonces de ahí ya aplico solo la fórmula. ¿Verdad? Que nosotros ya hicimos la deducción de aquí. Sí, entonces aquí está. La K equivalente o la K condensada es igual a KTT, que sería una matriz de 4 por 4. ¿Verdad? Tengo KTO, que es una matriz de 8 por 8, si no me equivoco. Tengo K sub 0. A ver, no, es 4 por 8, perdón. Sería aquí 4 por... A ver, tengo 4 filas y 8 columnas, perfecto. Tengo aquí K sub 0, 0, que sería la matriz inversa de una matriz de, esta sí sería 8 por 8, pero al invertirla me queda diferente, ¿sí? Que sería de aquí, sería de 4 a 12 y sería de 4 a 12, sería esta 8 por 8. Pero al invertir ya me queda bien. Igual cuando yo le multiplique acá por esta, también me va a quedar bien, porque esta va a ser de, este en cambio es 8 por 4, ¿sí? Cuando yo multiplique por esto, me va a quedar 4 por 4 y al final esto se va a hacer una de 4 por 4. Y ahí está el resultado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro ahí o todavía no? Entonces, ¿cuál fue el fin que yo llegué del ejemplo que tenía? ¿Verdad? De este sistema de 12 grados de libertad. Lo voy a analizar como este sistema más simple de 4 grados de libertad, que solo tiene 4 traslaciones. 1, 2, 3, 4. Todos estos grados de libertad se condensaron para sacar esta, que es una matriz, es una estructura equivalente. ¿Quedó ahí más claro la persona que hizo la pregunta? Sí, está más claro. Voy a tratar de hacerle y si es que alguna cosa le vuelvo a molestar. Ya, esta traten de hacer. Ya, esta matriz traten de hacer que ya está resuelta. Sí, pónganse en un pórtico como este y tienen que llegar a esto. Y de ahí solo dividir. ¿Verdad? No es muy difícil. Con todo hoy día como se les manda. Entonces les iba a dejar todo para un solo, pero vamos a mandarles desde ahora. Entonces voy a sacar unos 2 ejercicios de algún libro de dinámica estructural
matricial para que comiencen a practicar esto. Sí, de diferentes pórticos. Ahí tengo unos 3 libros para eso. Así no me invento uno medio loco y algo que esté tranquilo. ¿De acuerdo? Siempre solo piensen a qué resultado tengo que llegar. Es que la matriz final debe ser una matriz cuadrada de dimensión que tenga los mismos grados que solo trasladan masa, ¿verdad? Esta es una de 4, entonces el resultado debe ser una de 4 por 4. Si tengo uno de 3 pisos, ¿verdad? Entonces cada piso tiene un grado de libertad traslacional, los giros. Entonces tenemos en total, ¿cuánto va a ser la matriz global? ¿Cuánto es la matriz global, la total? ¿Qué dimensión tiene? De 9 por 9. Perfecto. ¿Y a cuál voy a llegar? De No, 3 no. por 3. 3. Exacto. ¿Por qué? Porque solo tengo estos 3 grados que mueven más. Entonces, cuando usted haga la matriz, va a hacer esta condensación. Va a coger las 3 primeras. 1, 2, 3. Esto va a ser KTT. Esto va a ser KTO. Esto va a ser KTO transpuesto. Esto va a ser K giro giro. ¿De acuerdo? Espero que ahí sí haya quedado más claro. ¿Sí? ¿Alguien le queda alguna pregunta más o algo? Ya está claro, Inge, gracias. Ya, perfecto. Con todo, hoy día les voy a sacar, iba a dejar para el deber en grupo, pero de una vez les voy a mandar entre hoy o mañana unos 2 o 3 pórticos para que practiquen. Y dentro de su mismo grupo vayan tratando de resolver. No es que se pasen el deber, sino que traten de aprender, porque esto va en el examen y si no saben hacer, lastimosamente eso pasó en el examen, no les iba bien. Ya, entonces terminamos esto. Vamos a la clase que ya tenemos solo la mitad. Y estamos con el tiempo. Ya, esto ya vimos. Nos quedamos en esto, ¿verdad? Nos habíamos quedado en ¿para qué nos sirve esto de vibración libre amortiguada? Nos sirve hasta, de verdad, no encuentro porque ya es un poquito desde el 2014, entonces parece que ya lo sacaron de la página. Pero ya voy a ver si es que está en algún repositorio. Ya, ahora lo que vamos a ver es el siguiente movimiento. Entonces siempre partimos con lo mismo, fuerza de amortiguamiento, fuerza inercial y fuerza elástica. En el principio de D'Alembert siempre va un P en el tiempo, ¿verdad? Esto también es una función del tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Nuestro siguiente movimiento es una vibración forzada no amortiguada. Todavía no estoy amortiguando, entonces se elimina el amortiguamiento cero. Entonces solo tengo inercia, fuerza elástica que deben de igualarse a la fuerza externa aplicada en cualquier T. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que la fuerza inercial es la masa por la aceleración total, ¿verdad? En el tiempo, varía. Tenemos que la fuerza elástica, ¿a qué es igual? Acá por el desplazamiento. Exacto, y el desplazamiento cambia en el tiempo porque es función también del tiempo ahorita. Y la fuerza, ¿sí? Entonces, para hacer fácil este estudio, como introducción vamos a hacer una fuerza que nosotros podamos determinarla en el tiempo fácil. Entonces puede ser una de seno o coseno. ¿Sí? Entonces P va a ser igual. Igual, ¿qué es lo que hace el seno y el coseno? Nada más es modular en el tiempo. Entonces va a ser esto, va a ser una amplitud que va modulada en el tiempo. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Qué es lo que está aquí? Ya, en este caso, como es una vibración que tiene una fuerza externa,
perdón, una fuerza externa, otra vez, no necesariamente debe de haber ni velocidad inicial o desplazamiento inicial para que exista el movimiento, porque ya tengo una fuerza que me está cambiando la velocidad. Pero pueden haber. Entonces, en este caso, puedo tener U sub 0, U punto, igual a 0, o puedo tener U sub 0 diferente a 0, perdón, diferente a 0 con velocidad 0 inicial, o puedo tener velocidad inicial diferente a 0 con desplazamiento 0. Entonces puedo tener cualquiera de esos tres casos, porque ya como tengo una fuerza externa ya la está moviendo. Entonces, ¿cómo viene cómo es el análisis? El análisis es muy simple. Entonces, el análisis vamos a dividir, si nosotros hacemos la resolución de ecuación diferencial, que lastimosamente no nos da el tiempo, vamos a ver que la solución de esta ecuación diferencial tiene una parte homogénea y tiene una parte particular. Si se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, ¿a qué era igual la solución homogénea? Voy a dar un rato para que piensen eso y revisen. ¿Ya buscaron a qué era igual la parte homogénea o a qué se soluciona esa parte de la ecuación diferencial? Es cuando yo la ecuación diferencial le igualo a 0. ¿De acuerdo? Y la solución homogénea, en cambio, es cuando yo ya saco con la fuerza que está actuando. Entonces, la parte homogénea ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué caso fue? Yo tengo inercia más fuerza elástica es igual a 0. ¿Qué caso fue este? ¿Qué tipo de vibración es? No amortiguada. Exacto. Hasta aquí, vibración libre no amortiguada. ¿Y cuál era la solución? Esta solución, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era A coseno de omega t para seno de omega t, donde tengo A y B. Con eso ya tengo la solución homogénea. Ahora voy a ir con la solución particular. Entonces la solución particular es nada más que resolver esto de aquí, ¿verdad? Entonces la solución particular es C seno de omega t. Si C es una constante que yo voy a encontrar. La derivada de esto es el seno, queda como coseno, sale el omega y me queda esto de aquí. Vuelvo a derivar, me queda la aceleración. Entonces tengo menos c omega al cuadrado por el seno de omega t. ¿De acuerdo? Y lo que hago ahora es... una raya. Aquí ya me rayó. Ya, y lo que hago ahora es igualar, ¿verdad? Voy a decir que U sub 0, ¿verdad? Aquí, ¿sí ven? En vez de U pongo la U particular, que está aquí, y esto multiplicado por la masa, que es esto de acá, ¿verdad? Ya tengo la velocidad está acá.
que yo saqué. Entonces la velocidad multiplicada, perdón, la velocidad, no tengo amortiguamiento, entonces la velocidad ahorita no me importa, sería el desplazamiento. El desplazamiento particular multiplicado por K. Es igual a omega, es igual a la fuerza externa. Entonces con eso ya tengo las dos ecuaciones que necesito. Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Ya, aquí está. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer también? Puedo, en este caso, eliminar por el momento seno, ¿verdad? Tengo todos los mismos senos. ¿Qué es lo que tengo que ver? Eso me olvidé. Que la solución particular tiene una frecuencia, pero esta frecuencia es la frecuencia rayada. Esta frecuencia le corresponde a la fuerza. Sí, es la frecuencia de la fuerza, porque yo sé que esto es seno, la fuerza tiene esta forma. Sí, un poquito más de abajo, bien, solo se me puso ese como anuncio, se me olvidó ahí. Entonces tiene esta forma. Sí, entonces esto va a tener una frecuencia, omega t, ¿verdad? Entonces esta es la frecuencia de la fuerza, ¿sí? Porque es una fuerza armónica. Era lo que habíamos dicho. Entonces la homogénea tiene que ver con la vibración libre y esto tiene que ver con la fuerza de esto, ¿sí? Con el amortiguado. Entonces tengo la vibración, tengo la ecuación 1 que está en función de omega rayada, es decir, de la omega de la fuerza. Y tengo en cambio la ecuación 2 que es con omega n, es decir, del sistema propio. ¿Sí? Con eso voy a hacer el sistema, bueno, primero voy a trabajar un poco en la 1, que es fácil, puedo esto simplificar, ¿verdad? Y me queda menos c, omega, todo esto. De ahí lo que hago es dividir todo para acá, ¿verdad? Y con eso ya puedo sacar c más fácil. Entonces ya esto es un poquito de álgebra y llegamos a esto. No es nada más que lo que simplificar los senos. Y a esta fracción dividirla para acá, sacar factor común de c y ya encontré c. ¿A c a qué es igual? C me dice que es igual a la amplitud de la fuerza, que estoy dando. Si fuera 5 seno de 5t, ¿cuál es la amplitud? Vamos a poner 8 para que se entienda. Me pueden confundir. ¿Cuál es P sub 0? 8. 8. Mismo. Perfecto. ¿Cuál es omega rayada? 5. 5. Sí, nada más. No es muy fácil. Sí, son solo las características de la fuerza. Entonces vemos que la fuerza, o el coeficiente C, tiene que ver con la amplitud de la fuerza por la rigidez del sistema, que puede ser la rigidez condensada, dependiendo de cómo es el sistema. Sí, ¿esto qué es igual? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es P para acá? ¿A qué es igual la fuerza con relación a la rigidez y el desplazamiento? ¿A qué es igual? La fuerza. Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Exacto. En este caso yo estoy diciendo que la fuerza le estoy dando como PO y esto es KU. Si yo veo es K es igual a PO sobre K. Entonces es decir, el desplazamiento estático multiplicado por un modulador que depende de la frecuencia del sistema y la frecuencia de la fuerza y la frecuencia de la estructura. Entonces, entre más se parezcan estos, algo va a pasar que ya vamos a analizar. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la otra parte, vamos a resolver A y B. Entonces, ¿qué digo? U es igual a la solución complementaria o homogénea más la solución particular. Yo ya saqué la solución particular, entonces la voy a tener aquí. Y con esto voy a despejar A y B, ¿verdad? ¿Qué necesito para A y B?
sacar las condiciones iniciales. Si esto es diferente a 0 y esto es diferente a 0, entonces voy a tener varios condiciones. Entonces por eso es que no se maneja una sola ecuación y casi siempre se la presenta de esta forma la solución del movimiento armónico, un amortiguado. Bueno, entonces lo que se va a hacer en este momento es decir, vamos al caso donde yo no tengo desplazamiento inicial ni velocidad inicial. ¿Qué será este de aquí? ¿Ya? Si esta es la solución de esto, entonces si esto es igual a 0, esto se elimina, esto es igual a 0, esto se elimina y solo me queda esto de aquí. ¿De acuerdo? Está acá. Sí, es justo lo que está aquí. Ya eso es lo que hice, sacó el factor común, nada más. Y ahora vamos a llamar como beta a la relación que existe entre la frecuencia de la fuerza y la frecuencia natural del sistema. Entonces esta es la solución particular cuando el desplazamiento y la velocidad inicial valen 0. Y vamos a ver por qué nos importa eso. Esta es constante, ¿verdad? Esto también, perdón, constante, no 0. Esto es también constante. Constante. Bueno, no cambia el valor. ¿Qué es lo que puede variar si yo hago variar la frecuencia de la fuerza? Esto, ¿verdad? Esto puede comenzar a variar. Si yo comienzo a cambiar la fuerza, la amplitud de la fuerza, ¿qué va a pasar? Va a haber 3 casos. Donde la frecuencia de la fuerza sea menor que la frecuencia natural del sistema. Cuando la frecuencia de la fuerza es igual a la frecuencia natural del sistema. Y cuando la frecuencia de la fuerza es mayor que la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la frecuencia del sistema es menor que la frecuencia natural? ¿Qué pasa con este término? Si esto es 1 y esto es 1000, si esto es 1 y esto es 1000, 1000 pongámosle, ¿ya? ¿Cuánto queda esto? Más o menos. A 1. A 1, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto va a quedar esto? 0, casi. Como 0, ¿verdad? Entonces al final veo que si es muy pequeña la frecuencia de la fuerza con relación a la frecuencia natural, me queda esto. Es decir, la componente estática, el desplazamiento estático por el seno modular, nada más. Ya, primer caso. Segundo caso, vamos a ver. ¿Qué pasa si W rayada es igual a WN? ¿Cuánto se hace esto? Uno. Ya, ¿y cuánto es esto? 0. Ya, y 1 sobre 0, ¿qué es igual? Indeterminado. Exacto, es como casi infinito, digamos. Entonces quiere decir que el desplazamiento se vuelve infinito. Bien raro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si omega W es mayor, muy mayor, es mayor muchas veces que la frecuencia natural? Entonces es como que esto, hay movimiento todavía. Sí, no importa. Y es un movimiento grande, pero hay. Entonces, esos son los casos que nosotros vamos a analizar, que están en este grafiquito. Vamos a ver primero este. Entonces, habíamos dicho que el primer caso, la solución particular es esta, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la solución particular es máxima, St max, cuando el seno de omega t rayada es igual a 1. Ahí St max se transforma a la máxima amplitud, que es la amplitud estática.
O PO sobre K. ¿De acuerdo? Y también voy a llamar al factor de modulación MF. ¿Se acuerdan que estaba multiplicado por esto? 1 sobre 1 menos W rayada sobre WN acá. Como MF. Entonces, UST. Vamos a volver a mejorar la siguiente, la anterior diapositiva para que se vea más claro. ¿Sí? Aquí está. Si ven, es esta parte. ¿Sí? Tenemos esto y tenemos esto de acá. Pero aquí le estamos afectando también por el seno, que es esta solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tres casos que habíamos visto, ¿verdad? Este W es W rayada. Entonces aquí sería W rayada es igual a WN. ¿Sí? Esto sería W rayada es mayor que WN. Y esto sería W rayada es menor que WN. ¿Sí? Y esto es cómo va reaccionando la respuesta. ¿Sí? Estamos diciendo que la respuesta máxima es esto. ¿Sí? Pero voy a multiplicarla por un factor de amplificación. Entonces la respuesta máxima, dependiendo de cuánto valga este factor de amplificación, puede subir o puede disminuir o puede quedar igual. Entonces vamos a ver. Entonces RD es nada más que sacar cuánto es la variación entre esto, que es igual a UST máxima por MF sobre US estática. Vamos a ponerle bien esto. Esto es un poquito confuso. Si no entienden, me avisan. Sobre US estática. Ya es como varía el factor de amplificación o de mayoración. O cómo se amplifica. ¿Sí? Entonces, cuando esta relación vale 0, ¿de acuerdo? Tenemos que el desplazamiento que tengo es igual al desplazamiento máximo. Bueno, pongámoslo solo como ya no existe modificación y es lógico, ¿verdad? Si esto es 0, esto queda 1 y cuando yo multiplique esto por 1 me queda lo mismo. Perfecto. Ahora voy haciendo lo que nosotros habíamos dicho. Voy aumentando voy aumentando esta relación. ¿Sí? O voy aumentando la frecuencia natural también. Ahora comienza a aumentar. Entonces, aquí vamos viendo cómo va aumentando. Hasta que W rayada sea igual a WN. Entonces veo para 0,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? W rayada sobre WN es igual a 0,5 o un medio, pongámosle. Un medio, es decir, la frecuencia de la fuerza es 2 veces la frecuencia natural del sistema. ¿Qué pasó? Me dice, ok, usted está aquí. Quiere decir que la respuesta que voy a tener es alrededor de 1.25, ¿verdad? Porque acá está 1.50. Va a ser 1.25 veces la respuesta estática. Es decir, UST sí, va a ser 1.25 de... Sí, pongámosle todo. PO sobre K por seno WT. ¿Ya? Sigo aproximándome que la frecuencia natural que la frecuencia de la fuerza sea igual a la frecuencia natural. ¿Qué ven? Ya digamos para un punto 0.75. ¿Sí? Que está acá. ¿Cuánto se amplificó? Como 4.5 veces. Entonces, para una frecuencia, vamos a borrar esto. Entonces, para una frecuencia 0.75 sería 3/4, si no me equivoco. Entonces sería U sub 0 sobre USTO. Sería... no me escribe. Ya, ahí hago.
sería 3/4, ¿verdad? Entonces la respuesta que voy a obtener va a ser, perdón, sería, esta relación es esto. W rayado sobre WN, es decir, para 4/3 de una frecuencia de la fuerza igual a 4/3 de la frecuencia de W natural, voy a tener que la respuesta, llamémoslo solo U, la respuesta va a ser igual a 4 veces UST de aquí. Sí, ¿y qué pasa cuando WN sobre WN es igual a 1? U va a ser infinita con respecto a la respuesta que yo estoy con respecto a UST. ¿Se está entendiendo? ¿Alguien diga algo para saber si están entendiendo o no? No, Inge, espera que puede repetir. No, ¿qué no entendieron? O sea, ¿cuál es la frecuencia del sistema y la frecuencia natural del Ya. sistema? La frecuencia natural es la frecuencia del sistema. La frecuencia natural es esta. ¿Ya? Y W rayada es en cambio de la fuerza, la que nos dan en el ejercicio de la fuerza. Si digamos que digo, P es igual a 5, esto pongámosle 10 para que no se confundan, sobre T. ¿A cuánto va a ser la frecuencia de la fuerza? ¿Cuánto es la frecuencia de la fuerza? 5, ¿verdad? Porque es esta de aquí. Recuerden que P es igual a P sub 0 por el seno de la frecuencia de la fuerza por T. Entonces la frecuencia de la fuerza no se saca. Ya nos dan como dato, es propia de la fuerza. En cambio, la frecuencia del sistema natural yo saco con la ecuación de la raíz de la rigidez dividido para la masa. Y aquí solo veo la relación que hay entre qué pasa entre más se acerca o más se aleja la frecuencia de la fuerza con respecto a la frecuencia natural. ¿Quedó claro ahí? Sí. Ya. Nada más. Entonces vemos, entre más me acerco, entre más se parece la frecuencia de la fuerza a la frecuencia natural, existe amplificación. ¿Sí ven? Por eso es que es enorme. Y eso es lo que se llama resonancia. ¿Sí? Es cuando la frecuencia de la fuerza se iguala o es igual a la frecuencia del sistema, es decir, del edificio. Por eso siempre tenemos miedo cuando entran en resonancia los puentes o los edificios. Porque si no tuviéramos, teóricamente, no tendríamos amortiguamiento, la amplificación es infinita. Por eso es que se va a caer. Ya vamos a ver que eso no es verdad, eso es teórico, porque sí hay amortiguamiento. Pero ese es el fin. ¿Sí? Y aquí, en cambio, entre más lejana sea la frecuencia de la fuerza con la frecuencia del edificio, no va a sufrir tanto, como que no va a haber mucha amplificación como que fuera un caso estático, ¿verdad? No hay mucho. Y hay casos donde, en cambio, puedo hasta reducir lo que va a afectar al edificio, que sería utilizando aisladores o disipadores. Entonces es eso. Y vamos a conectar lo que nosotros vimos de la frecuencia de Fourier. Entonces la frecuencia de Fourier era de este tipo, ¿verdad? Este era el sismo y había frecuencias predominantes, ¿verdad? O periodos predominantes. Entonces, si estos periodos predominantes justo coinciden con el periodo natural del sistema, que sería 2pi para raíz de m sobre k, ¿verdad? O lo mismo que es 2pi para wn, va a pasar esto, va a haber una amplificación. Es por eso que cuando hubo el sismo de Pedernales había estructuras que se cayeron, porque justo estaba donde el espectro de Fourier entregaba más frecuencia.
Sí, entonces puede ser edificios altos, pequeños, dependiendo de cómo es. Entró en resonancia, entonces de lo que antes normalmente estaba calculado para que resista una fuerza de 3, digamos así, no es tanto así, pero es para que entiendan. Lo que pasó en el sismo, porque justo coincidió con esto, es decir, 3 por 4. Entonces recibió 12 veces, 4 veces más la fuerza que ustedes calcularon. Cambio estructuras que capaz estaban hasta mal armadas o eran informales, que uno creería que se podían caer. Tal vez estaban acá y recibieron hasta la fuerza con la que tenía que ser. ¿Se está entendiendo? ¿Están entendiendo o no? Sí, Inge. Ya. Traten de hablar, si no me da siento que no entienden y les da miedo preguntar. Hablen nomás, saben que si toca repetir, se repite. La cosa es que entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de por qué tenemos tanto miedo a la resonancia en estructuras. Porque lo que hace la resonancia es amplificar la fuerza o amplificar la solicitud a la que nosotros diseñamos la estructura. Y es también a veces eso, por qué nosotros vemos edificios que a veces vemos que estuvieron tal vez mal diseñados técnicamente y uno que estuvo bien diseñado puede colapsar o puede sufrir más daño el que estuvo bien diseñado, porque lastimosamente capaz justo coincidió con la frecuencia del sismo. Sí, entonces también ahí pueden consultar en internet. También es por eso que a veces con el sismo que viene hay a veces las estructuras de mediana altura se caen y las grandes no. O en México sería las estructuras grandes son las que más van a estar solicitadas porque tienen mayor frecuencia los sismos de allá. A ver, mayor frecuencia, mayor periodo, sí. Entonces todo se une, todo es solo cuestión de analizar y el diseño se va optimizando y se va bajando la incertidumbre. Entonces, esto quiere decir este gráfico. Sí, el gráfico de acá es en cambio un poquito la variación de cómo es el factor M, a cuánto equivale. Sí, entonces el factor M, entonces aquí nos dice cuánto es esta relación. Si cuando esta relación es igual a 0, el factor MF es igual a 0, como vemos, porque no topa ninguna curva. Si esta relación vale 2, vengo acá, donde está la curva, abajo, es como 1,5. En realidad este gráfico no me dice mucho, es solo como la representación gráfica de cómo varía este factor de modulación. Sí, nada más. Entonces, vamos a ver, era lo que habíamos dicho. Esta es como la solución homogénea, es la solución donde se está manteniendo todas las amplitudes, ¿sí ven? Tengo aquí la misma amplitud, tengo aquí la misma amplitud. ¿Sí? ¿Qué hago? Le voy a multiplicar por un factor de mayoración. Bueno, aquí está por un factor de mayoración. Entonces está beta por este alfa. ¿Sí? ¿Y qué va a comenzar a hacer? Cuando yo sume estas curvas, va a comenzar a incrementarse. Entonces vamos viendo. Aquí. Tengo este pico, ¿verdad? Digamos que esto es 5, esto es menos 2. ¿Cuánto me queda aquí? Solo estoy sumando. 3, ¿verdad? Es solo para que se entienda. Y en este punto donde coincide es lo peligroso. Si ven, esto vale 3. Póngamelo lo mismo. No puede valer 3. Esto debe de valer 5. Sí, esto es 5. Esto también pongámosle que vale 6. Ya este también valía 6. Pongámosle un poquito más. Porque el factor de mayoración está poquito. Pongámosle un 8. Ya afectado por el factor de mayoración. Este es 8. ¿Cuánto va a valer aquí? 13. 13. Si ven, existe esta mayoración. Sí, en algún rato va a comenzar a moverse raramente la estructura hasta que alcance su máxima mayoración, porque entró en resonancia. ¿De acuerdo?
Entonces es un concepto muy simple, pero que toca analizarlo bien y entenderlo. Nada más. Y esto es lo que pasaría si entra en resonancia. Poco a poco va subiendo las curvas. Y como no tengo amortiguamiento, la respuesta final va a tender al infinito. Es decir, la fuerza va a ser infinita. Sí, pero eso es teórico. En realidad, este movimiento sabemos que todo cuerpo tiene amortiguamiento. Creo que otros profesores no saben dar este movimiento, pero a veces es más fácil entender el fenómeno de resonancia con este que es meramente teórico que con el otro que ya envuelve ya el amortiguamiento. Sí, entonces esto era lo que nosotros vimos, ¿verdad? Perfecto. Fuerzas, no, ahorita ya entramos a la amortiguada. Aquí me falta vibración forzada, amortiguada armónica. Damper. Voy a ponerle como en inglés. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a encontrar en los libros? Entonces partimos de lo mismo ahora sí y tenemos todas las fuerzas. Tenemos la fuerza inercial más la fuerza de damping más la fuerza elástica o de spring, también que van a ver los libros, es la S, y por la fuerza externa. Sí, la fuerza inercial sabemos que es la masa por la aceleración de la masa. La fuerza de damping es el coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad de deformación, que varía en el tiempo. La fuerza de spring o de deformación elástica es la rigidez multiplicada por el desplazamiento, que varía en el tiempo, por la deformación o desplazamiento, perdón. Y la fuerza externa, que como estoy en un movimiento armónico, voy a decir que es PO para el seno de omega t rayada. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tratar de resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esta ecuación es muy similar a la anterior. La ecuación diferencial va a tener una parte homogénea y una parte particular, o una parte complementaria, también le saben llamar, a la homogénea. Entonces, la homogénea siempre es igualando a cero. ¿Sí? Entonces voy a tener fuerza inercial más fuerza de damping más fuerza elástica o de spring es igual a cero. MU más CU punto más KU es igual a cero. ¿Qué vibración es esta que nosotros vimos? ¿Qué vimos la clase anterior? Dígame. Amortiguada. Libre amortiguada, ¿verdad? Porque no tengo fuerza externa. Y la solución la vimos facilita, era U es igual a la solución, a la vibración libre, ¿verdad? Seno o coseno, no importa, depende de cómo se le haga la solución. Multiplicado por un factor de minoración. ¿Se acuerdan que era el factor el de crecimiento exponencial? Está aquí, es lo mismo, ¿sí ven? Esta es la solución de la parte homogénea. ¿Sí ven? Es lo mismo que nosotros determinamos para la vibración libre. Sí, aquí está. ¿Sí ven? Esto es A, esto es B. Y me falta, perdón, me falta aquí la... donde está un poco más claro para que no se me pierdan. Amortiguada, amortiguada. Esto ya fue la resolución. Y no les coloqué aquí. Es esta de aquí. ¿Sí ven? Es el decrecimiento logarítmico por A y por B. ¿De acuerdo? Si yo le pongo con los factores nomás, sería el decrecimiento logarítmico por la amortiguación, por la frecuencia natural, por el tiempo, por A coseno de omega amortiguado para T más B seno de omega amortiguado para T. Sí, es lo mismo, ¿sí ven? Entonces, esta es la solución para un sistema amortiguado, en un sistema libre amortiguado. La solución homogénea es un sistema amortiguado libre. Entonces, la solución es la misma.
¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, señor. Ya, y ahora vamos a ver la solución particular. Entonces, la solución particular aquí sí cambia. Ya nos tocaría hacer la deducción de la ecuación diferencial, que no tenemos mucho tiempo, la verdad. Pero nos da esto. Y de ahí volvemos a hacer lo mismo de lo anterior. Lo saco u punto, ¿verdad? Que sería seno, sería coseno de WT, y aquí sería WT rayada por C, y aquí sería más, a ver, este sería con menos, perdón, menos D, WN por el seno de W rayada T, y de ahí saco otra vez su dos puntos, que es nada más sacar la diferencial de esto y reemplazar la ecuación de acá, ¿verdad? Y con eso ya saco la ecuación, puedo resolver estas ecuaciones y resolver C y D. Entonces, este es C y este es D, ¿verdad? Y ir solucionando. Y como vemos, como es una solución particular, depende siempre de la fuerza, perdón, de la frecuencia de la fuerza y de la frecuencia del sistema. ¿Sí ven? Es la parte estática multiplicada por un modulador. Sí, en este caso es un modulador mucho más grande porque tiene aquí el amortiguamiento. Sí, igual, tengo la fuerza estática multiplicada por otro modulador D. ¿Qué es lo bonito cuando tengo amortiguamiento que ya es algo real? ¿Qué pasa cuando W rayada es igual a WN? Es decir, la frecuencia de la fuerza es igual a la frecuencia del sistema. ¿Cuánto queda igual esto? ¿Y cuánto queda igual esto? Esto solo quedaría, perdón, sería, esto se hace 1, ¿verdad? Y queda C es igual a, C es igual a PO sobre K que multiplica. Esto es igual a 1, esto se hace 0, y esto es multiplicado para 2 phi. Si esto se hace 0, entonces C solo queda esto. Y D, si esto es igual a 1, esto queda igual a 1, esto es igual a 1, esto queda igual a 0, ¿verdad? Y esto me queda igual a 1. Entonces, en cambio D, me queda PO sobre K para 1, perdón, no 1, menos 2 Xi sobre 4 Xi al cuadrado. Simplificando, esto me queda menos PO sobre K y aquí por 2Xi. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso es lo bonito, lo que habíamos dicho. Cuando hay amortiguamiento ya esto no se me hace indeterminado, no se hace infinito. Sí se va a amplificar, pero no hasta infinito. ¿De acuerdo? Y vamos a ver eso en el próximo gráfico. Sí, no es nada más que la resolución de la ecuación diferencial. Que estamos modificando por los moduladores. Entonces, esta es la respuesta total. Esto podemos ponerle transitoria o homogénea. Y esta es particular. Entonces aquí vamos a hablar de una cosa. Sí, hemos dicho que la solución total de esta ecuación diferencial es la suma de la homogénea y la particular. Ya, la ecuación homogénea, vimos que es un movimiento libre amortiguado, perdón. Entonces viene así. ¿Ya? En un punto tiene que desaparecer porque es un movimiento libre amortiguado. El amortiguamiento va a hacer que se disminuya. Entonces, esa es la solución homogénea. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si la homogénea en algún punto del tiempo va a desaparecer. ¿De acuerdo? En cambio, la particular es la respuesta del sistema ante la carga. Entonces, eso va a permanecer mientras esté la carga. Si la carga permanece para siempre, eso va a permanecer para siempre.
Entonces, de forma visual, estamos viendo aquí. Esta sería la solución homogénea o la vibración libre. Sería la vibración libre FI más FD más FS es igual a 0. ¿Verdad? Si ven, viene, va y en cada ciclo va disminuyendo hasta que hasta que desaparece. Ok. En cambio aquí es la solución total, es decir, ¿qué pasa cuando tengo P? Y esta solución, si ven, es constante en el tiempo. Mientras yo tenga esa fuerza y no varíe la fuerza, esto va a dar lo mismo. Entonces, gráficamente, lo que me dice es que la respuesta total del sistema es la sumatoria. Entonces, esta es la respuesta total. Perdón, esta es la... Si esto está bien, esta es la... Perdón, aquí se me fue. Esta es la steady state, que es como la estacionaria o la que permanece porque la fuerza está ahí. Esto solo sería P. P seno de omega de la fuerza para T. Perfecto. Y esta es la total. Esto es decir, U más U homogéneo más U particular. Entonces, como al principio tengo fuerza, tengo una respuesta grande de la fuerza del movimiento libre amortiguado. Y también tengo vamos a ponerle en este punto que está más fácil de ver. Esta es la respuesta del movimiento libre amortiguado, la UH. Y esta es la respuesta del movimiento U particular. Las dos sumadas me da la U total. ¿Sí? Acá también, si ven, la U particular se mantiene, pero la U homogénea va bajando. Entonces, por eso también baja la U total. Y al final, si ven que acá está la U homogénea, la U particular se mantiene. ¿Qué pasaría después de si yo sigo esto? ¿Qué pasaría con la U total? ¿A qué se va a parecer? A la U particular. Exacto, ¿verdad? Porque ya desapareció el efecto de la vibración libre. ¿De acuerdo? Eso es lo importante entender. Sí, es muy importante. Mientras esto es como mientras sucede el sismo, ¿verdad? Tengo la respuesta de la estructura libre, amortiguada, y tengo la respuesta de la fuerza. ¿Sí? Entonces, por eso es que al principio también es fuerte, porque hay la contribución de las dos. De ahí ya comienza a disminuir. Solo tengo lo del sismo. Entonces sí se entendió este gráfico, ¿verdad? Sí se entendió que la U homogénea, es decir, la vibración libre disminuye y su aportación a la respuesta total también va a disminuir en el tiempo, y al final la respuesta, si sigue teniendo la misma fuerza, se va a parecer a la respuesta de si solo tendría la U particular. ¿Quedó entendido o no? Sí. ¿Ya los demás? Sí, sí. Sí, Perfecto. Ya. Perfecto. Ya. Al final, es la resolución que nosotros vimos, esta de aquí. Es esta más esto. Solo que aquí ya le reemplazo D y le reemplazo C. Está aquí. Un poco más simplificado. Nada más. Acuérdense que beta es nada más que la relación entre la frecuencia de la fuerza y la frecuencia natural. Eso quiere decir beta. Y no voy a poner acá porque si no se me van a confundir. Beta es esto. Ya. Y perdón, he rayado toda la clase con rojo. No me di cuenta. Es que iba con el hilo, entonces de ahí cuando uno coge el hilo se vuela un poco. Ya. Entonces ahorita vamos a ver ya el sistema. En el caso especial, en el caso que a nosotros nos importa más, ¿verdad? Es cuando la frecuencia de la fuerza es igual a la frecuencia natural del sistema, es decir, la resonancia, ¿verdad? ¿Qué habíamos visto en el caso que no había amortiguamiento? Esto venía así, infinito, ¿verdad? Se iba amplificando, iba de esta forma. Y nunca iba a parar y esto se iba al infinito.
¿Qué era lo bonito cuando vimos la vibración libre? Cuando vemos como amortiguamiento, perdón. Que aunque tenga resonancia, esto no me va a ir al infinito. Sí, va a tener un tope. ¿Y el tope? ¿Cuál va a ser el tope máximo que puede llegar la amplificación a este? 1/2 Xi. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en nuestro caso de una estructura de hormigón. Entonces, si entra en resonancia, nosotros vamos a tener 2 por 0.05. ¿Cuánto me da esto? ¿10? Sí, ¿Verdad? 10. Lo máximo que se va a amplificar en una estructura con 5% de amortiguamiento es 10 veces de la fuerza estática que yo tendría que considerar. Si entra en resonancia. Vamos a ver qué pasa si es 2. Un amortiguamiento de una estructura sin paredes cuando está recién en construcción. ¿Cuánto da? 25. Se va a amplificar 25 veces. Bien, entonces entre mayor sea el amortiguamiento, menos va a ser la amplificación en resonancia. Entre menor sea el amortiguamiento, mayor va a ser la amplificación en resonancia. Sí, entonces por eso es que también nos preocupa bastante cuando una estructura está en construcción. Es mala suerte que justo entre en resonancia cuando está en construcción, porque no hay mucho amortiguamiento. Es raro, pero puede pasar. Y si ven que aumenta 25 veces, entonces es bonito saber eso. En cambio, si vamos a los sistemas amortiguados, es decir, voy a hacer uno con disipadores o aisladores, voy a tener 2 por 0.4. Puede llegar tranquilamente. Esto es 1,08. Esto nos da sería 8 para 10. Este es 4, este es 5. Esa sería la respuesta. ¿Cuánto nos da esto? Y esto le vuelvo para abajo. Vamos a hacer el revés. 5 cuartos. 1.25. Sí, 5 cuartos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. 5 cuartos. 1.25. Solo se está mayorando en resonancia el 25%. Sí, entonces de ahí se ve la importancia de que tenemos para el amortiguamiento, las ventajas de ya sea la disipación o la aislación, en si por mala suerte entra en resonancia la estructura. ¿Qué hora es? Y creo que ya vamos a quedar hasta aquí. Sí, esto ya más o menos explicamos y esto vamos a ver la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí se entendió la clase de hoy. De verdad esto le podemos hacer más difícil haciendo la solución de la ecuación diferencial que tienen en el libro de Chopra. Por favor, revisen cómo las resoluciones de la ecuación diferencial. Pero más que entender eso, es importante entender el concepto, ¿sí? Cómo varía y todo. Entonces, la próxima clase nos vamos a poner a analizar un poco más la ecuación y vamos a ver algunos casos más. ¿De acuerdo? sí. Ya. ¿Tienen alguna pregunta?